Una mañana de lluvia fría en la plaza central lo cambió todo para ella. Antes de nada, deja en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo y al final, valora esta historia del 0 al 10. Ella se había casado con un hombre que vendía manzanas en un carrito pintado de rojo, sin imaginar que detrás de aquellas manos curtidas y aquel delantal había un abismo de secretos millonarios esperando a estallar. Hoy verás cómo una niña de ojos despiertos, una florista con manos de seda y una abuela que no tolera las injusticias se transformaron en la familia que ella no sabía que necesitaba. Prometo que vas a reír, a enfadarte, a llorar y a terminar creyendo en las segundas oportunidades. Si te gustan las historias, suscríbete. Ahora volvamos al día en que la manzana del amor dejó de ser solo un cebo dulce y se convirtió en la llave de un pasado que no quería cerrarse. Secreto. Todo empezó en otoño, en la Plaza San Miguel, con olor a pan recién hecho y lluvia sobre adoquines. Ella llegó a la plaza por primera vez porque buscaba libertad. Era una mujer de 33 años que llevaba años creyendo que el amor era simple y que la vida se resolvía con buenas intenciones. Se llamaba Ella Morales. En su espalda cargaba trabajos precarios, jornadas sin descanso en cafeterías y la memoria de una infancia donde la mesa siempre fue justa, pero nunca abundante. Su historia anterior no fue corta. Cuando era adolescente, su madre, Clara, había enfermado y ella la cuidó hasta el final, dejando estudios, dejando sueños. Esa obligación forjó en ella una determinación tranquila y una aversión profunda a la ostentación. Creció escuchando las historias de su abuela Carmen sobre dignidad y sobre cómo dar la cara incluso cuando el mundo te empujaba hacia atrás. La pérdida de Clara la dejó con una sensación de deuda con la vida, y por eso valoraba más una promesa cumplida que cualquier título brillante. Aquellos años moldearon su manera de amar, práctica, lenta, con sabor a pan tostado. Ella conoció a José en la plaza, frente a la fuente, entre el humo de una barbacoa y el perfume de la florería de rosa. José tenía manos fuertes, voz suave y una risa que parecía pedir permiso para entrar en la vida de alguien. Vendía manzanas caramelizadas y kilos de fruta fresca desde un carrito al que todos llamaban cariñosamente el carrito rojo. José, con su gorra ladeada y la piel salpicada por el sol, parecía la personificación de la sencillez. Le decía a ella que la vida era como una manzana, que por fuera podía ser dura y por dentro dulce o ácida, pero que siempre podía compartirse. Años más tarde, cuando la lluvia les hizo refugiarse bajo el tondo de la floristería de Rosa, ella aceptó casarse con él porque en su voz encontró calma y sobre todo porque José la trataba como a una compañera laica del alma. El primer backstory importante de ella merece detenerse un poco más. Antes de conocer a José, ella había vivido un año en la ciudad grande buscando trabajo. Aquella etapa la había curtido. Trabajó de camarera, de reponedora en supermercados y, una temporada, de dependiente en una tienda de ropa. En la ciudad aprendió a leer rostros, a medir silencios, a ser invisible cuando la situación lo pedía. Hubo un hombre entonces, un compañero llamado Tomás, que le prometió mudarse con ella y que al final desapareció con la excusa de una entrevista de trabajo. Esa traición la endureció y la enseñó a no dar noticias de sus sueños a cualquiera. Tras la muerte de su madre, volvió al pueblo, a la plaza, y puso el corazón en pausa hasta que apareció José con manzanas y canciones. Este backstory de ella, de mil silencios y de una resistencia humilde, explicaba por qué aceptó las pequeñas cosas de la vida como si fueran tesoros. Una cena con pan caliente, una sonrisa por la mañana, las flores que Rosa regalaba en invierno. En total, aquellos recuerdos ocuparon en su alma la extensión de un libro corto y fueron la raíz de cada decisión que tomó con José. José también tenía su pasado, pero lo mantuvo en secreto. Su verdadero nombre era Alejandro Verdú, aunque nadie lo sabía al principio. Creció en una casa con candelabros, sangre de abogados y una herencia que sus familiares custodiarían a toda costa. Sin embargo, Alejandro había huido de ese mundo cuando era joven, cansado de las discusiones por dinero y de un apellido que lo pisaba. Decidió reinventarse como vendedor de manzanas y se instaló en la Plaza San Miguel para vivir lo que él llamó una vida con sentido.
En su biografía oculta permanecían cartas sin abrir, escrituras de propiedades en pueblos lejanos y un nombre de quien podría reclamarlo todo. Carla Montoya, una socia de su antigua vida y ahora la figura que despertaría la tormenta. El backstory de Alejandro ocupaba para él un espacio de culpa y de protección, porque al esconder su origen buscaba evitar que el mundo que aborrecía destruyera a la mujer que amaba. Los primeros meses fueron de miel y rutina. La plaza despertaba con sonidos concretos, el crujir de las cajas de fruta, el murmullo de gente que saludaba al carnicero, el cloqueo del agua en la fuente. Rosa, la florista, vendía ramos que olían a tierra mojada. La abuela Carmen, sentada en un banco, repartía consejos y galletas de avena. Lucía, una niña de 7 años, llegaba cada tarde corriendo con un lazo azul en el pelo para comprar una manzana con granos de caramelo. Entre esas personas, ella y José construyeron una pequeña familia comunitaria. Las descripciones sensoriales de esos días fueron concretas. El toque pegajoso del caramelo en los dedos de ella, el olor a barro tras la lluvia, el color vivo de los claveles en la florería de Rosa, y el sonido de las monedas al caer en la caja de José. Eran detalles simples pero esenciales. Un día, sin embargo, la calma se quebró. Llegó un sobre sin remitente a la dirección que ella y José compartían. Dentro había fotos impresas y una memoria USB. Las imágenes mostraban a José con trajes caros, en salones con cortinas pesadas y junto a un hombre que, según una nota, era el patriarca de los Verdú. Otra hoja venía con una cifra y una amenaza masticada en tinta. Si José no pagaba, las fotos se publicarían en periódicos locales y un abogado no tendría más que presentar documentos que reclamarían su herencia. No fue solo la humillación lo que hirió a ella, fue la sensación de que todo lo que había construido con esfuerzo podía disolverse por la revelación de un pasado que José había cerrado bajo llave. La traición, aunque no fue de José hacia ella, actuó como un detonante que quebró la fragilidad de su tranquilidad. El segundo bloque, la caída, se desarrolló con una mezcla de incredulidad y rabia. Ella sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Recordó los días en que su madre le decía que los secretos eran ventanas que nunca debían abrirse sin antes asegurar un techo. La decisión de ella fue inmediata, proteger su hogar. Pero la estrategia del chantaje era astuta. Los mensajes empezaron a llegar en sobres sellados con el sello de un despacho que no existía. Un SUV negro apareció en la esquina de la plaza observando a media tarde. Unos vecinos reportaron ver a una mujer con gafas oscuras tomar fotos desde la distancia. La tensión olía a gasolina y a café frío, y la plaza dejó de ser solo canciones para convertirse en un escenario donde la privacidad se vendía a precio de rumores. Ella no se dejó llevar por la desesperación. Con pasos resueltos, buscó ayuda. Fue Rosa quien la llevó primero con la abuela Carmen, luego a Enrique, un abogado de la zona conocido por defender causas pequeñas contra grandes presiones. Enrique tenía una voz grave y manos que hablaban con hechos. Le explicó a ella, en términos sencillos, qué significaba una demanda por revelación de identidad y por chantaje. Hizo una descripción técnica breve para tranquilizarla. Un proceso penal por chantaje implica la denuncia formal con presentación de pruebas, recogida de testimonios y un peritaje informático sobre la memoria USB para verificar su autenticidad. Además, era posible pedir medidas cautelares para impedir la difusión de imágenes mientras el juez evalúa la situación. Esa explicación técnica ocupó unas frases, pero fue suficiente para darle a ella una tabla de salvación legal. En su equipo además se sumó Marta, una periodista local que se ofreció a orientar sobre cómo manejar la exposición mediática si la cosa se complicaba. Mientras tanto, en la plaza, la rutina seguía con normalidad aparente. José trató de ocultar su inquietud con bromas, con esos refranes que usaba cuando pelaba una manzana. Pero su mirada iba y venía, como si buscara un punto de fuga. Los diálogos entre los protagonistas y la comunidad se hicieron más densos. Hubo una escena en la que la niña Lucía, con su curiosidad implacable, cruzó unas palabras con José que cambiaron la atmósfera. La conversación tuvo muchas microacciones, silencios, respiraciones. José le ofrecía una manzana a Lucía. Ella la rechazó y le dijo que prefería escuchar una historia.
La siguiente escena es la vivaz secuencia de intercambio entre José, Lucía, Rosa, ella, la abuela Carmen, Enrique, Marta, Tomás y Pilar. En esa escena principal, los personajes tuvieron entre 8 y 10 intercambios, llenos de gestos y sensaciones. José removía la sartén donde caramelizaba la fruta, ella se pasó la mano por el delantal, Rosa tocó el ramillete como si pidiera calma. La abuela Carmen alzó la voz con esa mezcla de ironía y ternura que la definía. Lucía preguntó directo, con la inocencia como arma, ¿por qué alguien querría separar a dos personas que se quisieran? Y José solo pudo bajar la mirada. Las voces se mezclaron con el ruido de la plaza, con el olor del caramelo y con el crujir lejano de paraguas. Fue una escena cargada de sensorialidad, la aspereza del cordel del carrito, el dulzor del caramelo en la lengua, el tacto suave de las flores, el sonido de la fuente como metrónomo de la conversación. En ese punto, aproximadamente un tercio de la historia, aparece el llamado al público que necesitas hacer ahora. Si esta parte te toca, escribe en los comentarios de qué ciudad nos ves y responde, ¿perdonarías o no perdonarías a alguien que te ocultó algo tan grande? Escribe solo perdonaría o no perdonaría y una frase explicando por qué. Leeré los comentarios y los usaremos para entender cuántas personas creen en las segundas oportunidades. Gracias por participar, y ahora volvemos al hilo de la narración para ver cómo esa conversación llevó a decisiones que nadie esperaba. El plan de ellos fue doble, proteger la privacidad y buscar una salida honesta. Enrique, el abogado, recogió la memoria USB y la envió a peritaje informático. En pocas horas, el perito confirmó que los archivos eran auténticos, pero también señaló que algunas imágenes estaban concatenadas con fechas falsas y metadatos manipulados. Eso abrió una posibilidad. Alguien estaba jugando a la confusión para cobrar silencio. La descripción técnica del proceso, explicada en términos simples, puso las cartas sobre la mesa. Se podía presentar una demanda civil por daño moral y una denuncia penal por chantaje y manipulación de pruebas. Además, Enrique propuso una estrategia pública controlada, preparar un comunicado en el que José aceptara su pasado, pero pidiera respeto por la privacidad de su hogar mientras el juez resolvía el tema. Marta, la periodista, ofreció una entrevista exclusiva si José quería contar su versión, con la promesa de proteger los detalles sensibles. Esta fue una de las decisiones más duras para José, porque implicaba salir de su escondite. La amenaza escaló cuando apareció la antagonista formal, Carla Montoya. Carla era una mujer elegante, con manos cuidadas y un pasado compartido con Alejandro. Ella había sido su socia en negocios familiares y guardaba rencor, además de tener motivaciones financieras claras. Sus cartas eran frías y calculadas. En una escena que aumentó la tensión, Carla envió un mensajero que dejó un sobre en la florería de Rosa. Dentro había fotos más comprometedoras y una nota donde había un nombre conocido, Verdú Corporations. El tono de la nota era de ultimátum. Esa escena de chantaje incluyó detalles sensoriales para intensificar la experiencia. El papel rasgaba bajo el dedo, el aroma ácido de la tinta se mezclaba con el perfume de los claveles, y el motor de la camioneta que se marchaba hacía eco entre las paredes de la plaza. La comunidad empezó a susurrar. Pilar, la vecina de la esquina, reunió a otros vendedores y se organizó para vigilar. Hubo 3 momentos de tensión que marcaron el trayecto. El primero fue la primera visita del sub que observó la plaza. Esa escena tuvo 2 párrafos densos donde se describió la sensación de ser vigilado. La piel de ella se erizó, el zumbido del motor era una presencia, las luces del vehículo cortaban la tarde como una cuchilla. El segundo momento fue la entrega del sobre en la florería de Rosa, con fotos y cifras. Allí, el silencio se hizo pesado, y la abuela Carmen golpeó la mesa con sus nudillos como si llamara a la justicia. El tercero fue la confrontación en la calle cuando un hombre desconocido, Víctor, que trabajaba para la parte contraria, intentó comprar el silencio de José en una conversación donde los gestos valían más que las palabras. Cada uno de estos momentos se desarrolló en párrafos de medio kilómetro emocional, unos 500 a 600 caracteres cada uno, para que el público sintiera la intensidad de la amenaza. Frente al peligro, la comunidad se articuló como un escudo. Rosa abrió su local para reuniones, la abuela Carmen organizó guardias en la plaza, Tomás movió sus contactos y Marta publicó un reportaje sobre la presión mediática que derivaba en consecuencias legales para las víctimas.
Los nombres que aparecieron en esta red de apoyo fueron Rosa la florista, Lucía la niña, Carmen la abuela, Enrique el abogado, Marta la periodista, Pilar la vecina, Tomás el amigo fiel y Víctor el conductor del sub. Cada uno jugó un papel definido y con acciones específicas. Pilar vigilaría los accesos, Tomás buscaría testigos, Marta documentaría, Enrique reclamaría medidas cautelares. Mientras tanto, José decidió confrontar su pasado. Hubo una escena larga y dialogada entre él y ella en la cocina de la casa que compartían. La conversación fue abierta, con pausas y detalles sensoriales, el calor de la taza de café en las manos de ella, el olor del pan, el roce de la madera de la mesa. José confesó que había sido Alejandro y relató la razón por la que se había ido, el peso del apellido, las peleas por dinero, la necesidad de ser alguien que eligiera su vida libremente. Ella escuchó, lloró y, pese al golpe, eligió quedarse. Fue un backstory íntimo que ocupó párrafos suficientes para conectar motivos y consecuencias. Ella entendió que el secreto no era una mentira para dañarla, sino una huida que ahora exigía responsabilidad. Entre los dos hubo promesas de transparencia y de lucha en conjunto. La preparación para el clímax incluyó entrenamientos de voz y simulacros públicos. Enrique preparó a José para hablar en la plaza, para admitir su pasado y, sobre todo, para proteger a su familia con la verdad. Se practicaron discursos, se trabajaron tonos, pausas, microgestos. Marta ayudó a diseñar la intervención para que tuviera fuerza emocional y credibilidad ante la prensa. Lucía, sin embargo, tuvo un papel insustituible. Ensayó con José una frase sencilla que debía repetir al final para cerrar la empatía del público. Ese entrenamiento tuvo también su dosis de humor. La abuela Carmen enseñó a José a sonreír con una arruga de sinceridad y a no esconder las manos por encima del bolsillo. Llegó el día del clímax público. La plaza estaba más llena de lo habitual. Gente del pueblo, curiosos, cámaras prestadas por Marta y el rumor de que algo grande iba a pasar. José subió a una caja vacía que la comunidad había dispuesto como improvisado estrado. El momento fue preparado para que todos los ojos se posaran en una persona que había vivido entre manzanas y secretos. La confesión pública fue cruda y honesta. José habló, la voz le tembló, pero su mensaje fue limpio. Contó que había sido Alejandro Verdú, que había renunciado a un apellido por amor a la vida que quería y que ahora, frente a la amenaza de chantaje, prefería la verdad. Fue una confesión que atacó la piedad y la razón, pidió perdón por haber ocultado su identidad y pidió protección para su familia. El discurso desató una oleada de emociones. Algunos vecinos aplaudieron, otros murmuraron, hubo quien lloró y quien no perdonó de inmediato. Carla intentó romper la escena enviando fotos a un medio local, pero la pericia técnica del peritaje había demostrado manipulación en varios archivos. Enrique pidió a la jueza medidas cautelares y presentó el informe pericial, lo que permitió bloquear la difusión de imágenes en medios. En la plaza se produjo entonces una segunda parte del clímax, una conversación entre José y Carla que resumió la trama. Carla, con sus manos frías, exigía dinero. José, con la voz rota, negaba sobornos y ofrecía enfrentar la verdad en tribunales. Hubo un diálogo de 8 a 10 intercambios en el que las palabras fueron como golpes y paños de consuelo a la vez. Marta documentó cada gesto, Pilar y Tomás intervinieron para aportar testimonios y la abuela Carmen se puso delante del carrito rojo como símbolo de defensa. La exposición pública cambió el rumbo. Aunque la tentación de convertir todo en espectáculo fue real, la comunidad había decidido proteger a la pareja. La reacción final en la plaza fue de solidaridad. La gente formó un semicírculo y la niña Lucía corrió hacia José para darle una manzana caramelizada, como bálsamo. En ese instante, la frase simbólica se repitió. La manzana del amor recuperó su significado. Una elección de compartir lo dulce a pesar de las cáscaras. La verdad había ganado terreno, pero las consecuencias legales seguían abiertas. Se abrió un proceso judicial donde la defensa presentó pruebas de manipulación y los acusadores tuvieron que demostrar la intención de extorsión. La descripción procesual breve explicó cómo las diligencias incluían toma de declaraciones,
actuación del perito informático, solicitud de medidas cautelares y la presentación de la demanda por daños morales. A pesar de lo técnico, la sensación humana predominó. La resolución llegó poco a poco. Carla intentó elevar la presión mediante una campaña anónima en redes, pero Marta, la periodista, escribió una pieza que desmontó las tácticas de manipulación y que explicó el valor de la verdad. La prensa se dividió entre quienes buscaban el morbo y quienes defendían la ética del reportaje. Finalmente, la jueza aceptó las medidas cautelares y abrió una investigación por chantaje. Carla quedó en una posición complicada, expuesta y sin la credibilidad que quería comprar. El veredicto social fue distinto al legal. En la plaza, José y ella encontraron el abrazo que necesitaban, y en las conversaciones de barrio, la gente empezó a hablar más de valor que de escándalo. Hubo una escena de reconciliación pública donde José pidió a ella que, en señal de comenzar de nuevo, plantaran juntos un manzano en un pequeño rincón de la plaza que la comunidad había cedido. Fue un símbolo que quedó inmortalizado en fotos que, a diferencia de las anteriores, celebraban la vida cotidiana y el trabajo colectivo. Rosa regaló un ramo para la ocasión. Tomás trajo herramientas, Pilar preparó una pequeña merienda comunitaria y la abuela Carmen dictó unas palabras que sellaron la nueva etapa. El final inmediato fue una fiesta modesta, con música en la plaza, manzanas asadas y risas que sonaron como una tregua. Pero eso solo fue el inicio de lo que vendría. El epílogo, en 3 tiempos, contó la transformación concreta. Un mes después, ella y José seguían en la plaza. La vida había recuperado su pulso. Habían conseguido cerrar asuntos legales provisionales y la caja donde José solía vender manzanas tenía una pequeña placa con su verdadero nombre y un guiño a la historia. Marta publicó un reportaje de seguimiento que humanizó la situación y muchas personas empezaron a comprar en el carrito rojo no por curiosidad, sino por cariño. El primer mes mostró cambios en el trabajo. Ella consiguió un contrato en la cafetería de la plaza con mejor horario para dedicarse a la gestión del carrito cuando fuese necesario. La comunidad organizó una recaudación para asegurar un fondo de defensa jurídica por si la cosa volvía a complicarse. En esas semanas se pudo ver cómo la niña Lucía empezaba a visitar la escuela con un club de lectura que Marta ayudó a promover, y la abuela Carmen comenzó a dar charlas sobre valores comunitarios en el centro cívico. A los 3 meses, la investigación había avanzado. La jueza había citado a testigos y la pericia informática concluyó que, aunque algunos archivos eran verdaderos, la secuencia y algunos metadatos habían sido alterados con la intención de generar confusión. Carla enfrentó una denuncia cruzada por difamación y manipulación de pruebas. Legalmente, la balanza osciló hacia un terreno más justo. En lo personal, ella y José habían empezado a explorar opciones. Una pequeña panadería anexa al carrito para vender raciones de manzana y tartas, y la posibilidad de colaboración con la florería de Rosa para eventos en la plaza. La comunidad, que había sido el soporte, se convirtió en red de oportunidades. Tomás abrió un puesto de artesanía que compartía espacio con el carrito, y Pilar organizó una feria de fin de semana que atrajo a más vecinos y turistas. A los 3 meses, la vida parecía más estable, con proyectos palpables. 6 meses después, la historia había cambiado de tono. La demanda por chantaje seguía su curso, pero Carla había quedado moralmente desacreditada y en proceso de responder ante la justicia. El carrito rojo se había transformado en un pequeño punto de encuentro. José y ella, que ahora firmaban correos juntos con su apellido combinado, ofrecían talleres a niños sobre cómo plantar manzanos y cuidar la tierra. La cafetería había mejorado sus horarios y ella tenía una estabilidad que le permitió invitar a su tía y a otros familiares a una comida de agradecimiento en la plaza. El día de la cosecha del pequeño manzano plantado en la plaza fue simbólico. La comunidad recogió las primeras manzanas, las decoraron con caramelos y repartieron una parte a la residencia de ancianos local. Fue una imagen que cerró el círculo. La manzana, que antes había servido como cebo, ahora alimentaba a la comunidad que los había salvado. En el aspecto emocional, la pareja aprendió lecciones duras y solidarias. Ella aprendió que ocultar no siempre equivale a traición, y José entendió que la transparencia es una forma de respeto. La abuela Carmen repitió su máxima: dar la cara es a veces la única manera de encontrarse a sí mismo.
Marta ganó reconocimiento por su reportaje equilibrado y Enrique consolidó su reputación como abogado de causas justas. Rosa vio cómo su floristería se llenaba de eventos y de flores para bodas pequeñas que valoraban el gesto por encima del lujo. Lucía, la niña, creció sintiéndose parte de una familia ampliada que le enseñó la responsabilidad de cuidar lo que es común. La conclusión final fue reflexiva. La historia de ella y del vendedor de manzanas, convertido en Alejandro Verdú, mostró que las identidades son complejas y que la verdad, cuando se enfrenta con valentía y con apoyo, puede reparar más de lo que destruye. La comunidad demostró ser la protagonista silenciosa que sostuvo a dos personas a través de la tormenta. Si esta historia te emocionó, comparte este video y suscríbete para más relatos que celebran las segundas oportunidades. Y si te quedas con una frase, que sea esta. Al final, la verdadera fortuna es tener a alguien con quien volver a casa.